Mi hijo desapareció el 6 de mayo de 1996 y hasta el sol de hoy nunca lo volví a ver jamás. Es como un fantasma que me persigue todos los días. ¿Qué historia tenemos el día de hoy? Uno de los casos que más me pidieron hasta ahora en este canal, y es porque yo creo porque es un caso muy famoso, y segundo porque este canal es visto por muchísimos colombianos, así que nos trasladamos hasta allá, país que vio nacer a quien probablemente sea el peor asesino serial de toda Latinoamérica. Los hechos se desarrollaron durante 1992 y 1999 con un impactante número de víctimas que se cree ronda las 300. Se lo conoce por varios seudónimos, aunque el de Bestia parece ser el más extendido. Esta es la historia de Luis Alfredo Garavito, la Bestia. Un día, las autoridades colombianas, después de cientos de reportes de niños desaparecidos, se encontraron con 3 cadáveres de menores. Todos estaban desnudos, dispuestos uno al lado del otro con las manos atadas y los 3 sin cabeza. Alguien los había decapitado y lo primero que les vino a la mente fue algún tipo de secta satánica, así que se dieron a la tarea de formar un grupo de investigadores para determinar su procedencia y atrapar tan pronto como fuera posible al responsable o a los responsables de aquella horrible escena. Lamentablemente tuvieron que pasar 5 años para darse cuenta de que los hechos no eran aislados y que tanto los niños decapitados como los que seguían desapareciendo en todo el territorio colombiano tenían un único autor. Su nombre era Luis Alfredo Garavito. Pero hablemos de él. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en un pueblito colombiano llamado Génova. Era el mayor de 6 hermanos y todos crecieron juntos con un padre abusivo y maltratador del que jamás recibieron cariño. Muy por el contrario, las palizas estaban a la orden del día y estas escalaban de tal manera que se transformaban en torturas que iban desde quemaduras con velas, cortes con navajas de afeitar, hasta ser atados a un árbol y ser golpeados con un palo. Como si no fuese suficiente castigo, a los 13 años Luis Alfredo Garavito fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, de quien más tarde él intentó vengarse contratando a unos sicarios para asesinarlo. Así fue como dio inicio a una nueva vida llena de rabia y desprecio hacia los demás. Desarrolló una personalidad agresiva, psicótica y paranoide, además de darle rienda suelta a una fuerte atracción sexual hacia los niños, específicamente varones de menos de 16 años. La primera vez que intentó satisfacer su instinto ocurrió muy pronto, tan solo tenía 14 años cuando acorraló a un pequeño de 5 años a quien pretendía abusar, pero para suerte del niño, Garavito fue descubierto. Ya siendo un adulto, terminó dejándose llevar por completo por su mente trastornada y a los 35 años desató una serie de crímenes que rápidamente se transformaron en una larga lista de víctimas, las cuales comenzó a anotar en una agenda. En ella describía sus encuentros con los niños, contaba dónde los encontraba y cómo eran los ataques. Además detallaba que mientras más torturaba a sus víctimas, más placer sexual sentía. Irónicamente, Garavito, antes de pasar a ser la Bestia, llevaba una aparente vida normal. Se desempeñaba como vendedor ambulante de estampitas religiosas del Papa Juan Pablo II y del Niño del 20 de julio. Con este oficio recorría gran parte del país. Desde que se intensificaron sus rasgos antisociales, Garavito decía intentar calmar sus demonios ingiriendo grandes cantidades de alcohol. Pero beber solo empeoraba sus estallidos violentos contra todo aquel que se cruzaba en su camino. Llegado el año 1992, Colombia se encontraba sumida en una guerra civil donde miles de ciudadanos lo perdieron todo. Familias quedaron destruidas y cientos de niños quedaron huérfanos. Estos se volvieron el blanco perfecto de Garavito, ya que él sabía que nadie se daría cuenta de sus desapariciones. De este modo, durante los siguientes 5 años, Luis Alfredo Garavito comenzó a cometer asesinatos casi sin descanso, alcanzando cifras que sobrepasaban las 100 víctimas. A pesar de esto, él dice que sucedían de repente y sin planificación. Pero la realidad era otra. La bestia planificaba muy bien cada uno de sus movimientos.
Todos los ataques y torturas eran organizados con sumo cuidado y la muestra más evidente de esto era su constante cambio de aspecto. Garavito disfrutaba de disfrazarse de sacerdote, profesor, vendedor y anciano, entre otros disfraces. Y se les acercaba a niños entre 6 y 16 años con quienes se cruzaban las calles. En su gran mayoría eran niños que deambulaban en busca de comida o alguien que les prestara ayuda o algo de atención. Ahí llegaba él disfrazado, ofreciéndoles comida, regalos o dinero para que se fueran con él y poder abusarlos, ya que antes de volverse asesino, Garavito cometió más de 100 violaciones. Su primer asesinato ocurrió en Yamundí, Valle de Cauca, en octubre de 1992. Aplicando su técnica de ofrecerles cosas a los niños, consiguió ganar la atención de uno. Ya con su confianza ganada, hizo lo que hacía casi siempre con todos. Normalmente los invitaba a dar un paseo hasta que estuviesen cansados. Mientras tanto, él se bebía una botella de brandy en el camino y cuando se encontraba lo suficientemente borracho, los atacaba. Acostumbraba a arrastrarlos hasta algún lugar apartado para poder desatar toda su furia acumulada y torturarlos. Según los informes forenses, los cuerpos de las víctimas presentaban signos de sufrimiento extremo. Eran atados de pies a manos, pateados en el estómago, la cara y la espalda, así como en todo el resto del cuerpo. Les hacían marcas y cortes con destornilladores y cuchillos para después violarlos brutalmente y asesinarlos, ya que él solo alcanzaba su mayor punto de placer degollándolos. Al terminar, Garavito abandonaba los cadáveres en algún terreno solitario. No fue sino luego de varios años, específicamente a finales de 1997, que las autoridades descubrieron los restos óseos de 3 niños decapitados. Yo les dije que no, que yo no creo que esos sean los huesos de mi hijo. Esos son los restos de mi hijo, mamita. No, no puedo creer eso. No lo creo tampoco. Mi hijo tiene que estar vivo en alguna parte. Sí. Yo presiento mi corazón que no está muerto. Y aunque inicialmente creían que eran víctimas de ritos satánicos, no tardaron en encontrar una pista que los ayudaría a saber de una vez por todas que se estaban enfrentando a un asesino serial y pederasta llamado Luis Alfredo Garavito. Los cadáveres se encontraban en una especie de fosa improvisada y a pocos metros de ella encontraron una nota escrita a mano con una dirección. Era la dirección de la novia de Garavito. Se apresuraron hasta su domicilio y cuando llegaron no encontraron al asesino, pero sí encontraron varias bolsas con sus pertenencias, las cuales decomisaron inmediatamente. Ya sabiendo la magnitud del problema y que necesitaban refuerzos, la policía creó un departamento especial para capturarlo. Pasaron 2 años más de búsqueda intensa, pero no lograron dar con él. Garavito era lo suficientemente escurridizo, se disfrazaba, se cambiaba de nombre y hacía todo lo posible para mantener su identidad oculta. Por su parte, los investigadores no paraban de desenterrar a niños mutilados en más de 60 ciudades a lo largo y ancho de Colombia. Ya a Garavito se le conocía popularmente como la bestia, el monje o el monstruo de Génova. Llegó el 22 de abril del año 1999 y Garavito se sentía confiado. Estaba completamente seguro de que la policía jamás lo iba a atrapar y, como ya era costumbre para él, se encontraba en las calles esperando la oportunidad para llevarse a su próxima víctima. Parecía que el momento había llegado y raptó a un niño a plena luz del día. Luego se lo llevó a un área apartada y boscosa donde comenzó a besarlo y agredirlo. Los gritos del niño llamaron la atención de un indigente que se encontraba en las cercanías y que no lo pensó 2 veces para arrojarle piedras al asesino y ahuyentarlo. El indigente liberó al niño, que huyó aterrorizado a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contó lo ocurrido, se inició la búsqueda por una brigada con múltiples efectivos policiales en la zona, usando vehículos oficiales, taxis y particulares recorriendo el área. Varias horas después, Garavito salió del monte caminando y fue arrestado por la policía luego de ser reconocido por el niño. Este indigente, con su ataque sorpresivo, logró salvar no solo a este niño de una muerte segura, sino que ayudó a que finalmente se pudiese capturar, después de años de búsqueda, al peor asesino serial de Latinoamérica y mayor agresor sexual de niños de quien se tiene información.
Evidentemente logró evitar quién sabe cuántos asesinatos más, y de no haber estado él ahí, el destino del niño habría sido indudablemente el mismo de otros cientos de niños que terminaron asesinados y mutilados y cuyos restos continuaban desaparecidos. En la casa de la novia de Garavito se encontró entre sus pertenencias esta agenda donde el asesino llevaba el recuento de sus víctimas y en las que contaba todos los detalles relacionados a sus cacerías, violaciones y asesinatos, pero él negaba rotundamente haber matado a los más de 100 niños cuyos restos seguían apareciendo en todo el territorio colombiano y que además aparecían descritos en su agenda. Aún así, Garavito se mantenía firme en sus negaciones. Pero aunque las autoridades estaban seguras de que él era el responsable y era más que obvio, continuaron acorralándolo con pruebas. En todas las escenas de los crímenes se hallaron restos de su ADN, así como las cuerdas con las que ataba a los niños y botellas de brandy vacías de una marca específica que parecía ser su preferida. Además de eso, lograron hacer un mapa donde especificaban todos los movimientos de Garavito en los últimos años, los cuales coincidían con las fechas de los asesinatos. En el mapa se evidenciaban sus viajes en autobús, estancias en hoteles y denuncias por causar problemas en estado de embriaguez. Pero al parecer los oficiales siempre llegaban tarde. No fue sino hasta que un miembro de la policía científica le puso delante un estudio detallado de la forma en la que mataba a los niños que Garavito finalmente decidió hablar. El hecho de ver y escuchar en boca ajena sus propios actos criminales lo afectaron y fue así como no paró de hablar en las siguientes 12 horas. Además de eso, pidió un mapa y la agenda donde tenía documentados los asesinatos y señalando el plano comenzó a indicar los lugares donde enterró a todos los niños. Uno a uno fue describiendo los detalles, las fechas, las ciudades y al lado de cada locación dibujaba una rayita para indicar cuántos niños asesinó en cada lugar. Se cree que el número de víctimas es mucho más grande de lo confesado por Garavito. De hecho, se especula que se podría tratar de unas 300 víctimas. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Luis Garavito confesó haber matado a 172 menores de edad, pero en agosto de 2003 admitió haber asesinado a otras 28 personas, 23 niños y 5 adultos, elevando la cifra a 200 víctimas. Además admitió no solo haber asesinado niños en Colombia, sino también en Ecuador y en Venezuela. Luego de sus confesiones, Garavito exclamó lo siguiente: "Pido perdón a Dios, a ustedes y a todos aquellos a quienes yo haya hecho sufrir". Además también aseguraba de que él no tenía ninguna perversión sexual. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no quiero más. Para justificar sus actos macabros y resaltar los malos tratos recibidos por su padre durante su niñez, Garavito relató que cada vez que tomaba le daba por ir a buscar un niño y que en ese momento una supuesta fuerza extraña lo dominaba por completo y lo forzaba cada noche a salir a las calles con el único objetivo de cazar víctimas nuevas y practicar rituales satánicos con sus cuerpos. Los psiquiatras forenses realizaron un perfil psicológico del hombre y concluyeron que es un hombre muy peligroso, que finge emociones que no siente, se excita con el riesgo y alguien a quien le encanta la sensación de dominio y de ejercer un papel superior. Su cuento con el alcohol, donde se excusa y justifica, no tuvo cabida para los expertos que le examinaron porque era consciente de lo que hacía. Aún más en su contra está el hecho de que Garavito tenía un modus operandi bastante definido. Llevaba a sus víctimas maniatadas a lugares solitarios, los obligaba a practicarles sexo oral, luego los abusaba sexualmente y mientras lo hacía, les hacía cortes en la espalda con cuchillas. Finalmente los remataba con una puñalada en la costilla izquierda y a veces los degollaba. Luis Alfredo Garavito presentaba una personalidad desinhibida, él jamás frenó sus impulsos asesinos, también tenía tendencias depresivas y suicidas, además de poseer un carácter irritable e innumerables patologías mentales. Hasta la celebración del juicio, Garavito permaneció en una celda de alta seguridad en la prisión de Villavicencio para evitar que se suicidara.
Finalizado el juicio en diciembre del año 2001, el tribunal lo condenó a 1.853 años y 9 días de prisión por el asesinato de 138 víctimas, siendo esta la pena más alta que haya recibido alguien en la historia de Colombia. Sin embargo, la ley colombiana establece penas máximas de 60 años y gracias a su colaboración en la localización de los cadáveres, vio conmutada su pena a 40 años. Además, si sigue manteniendo su buen comportamiento, podría optar a libertad condicional en el año 2023. Una locura en poquísimos años. La salud, sin embargo, parece no estar de su lado y desde hace años padece de leucemia, por lo que ha tenido que ser atendido en varias ocasiones. Garavito solía pasar el tiempo en su celda confeccionando pendientes y collares, alejado de otros reclusos por miedo a que ocurriera algún enfrentamiento o ataques por parte de otros presos peligrosos que veían en Garavito al peor de los monstruos. Y ustedes saben que a quienes son condenados por abuso sexual a menores o asesinatos a menores son los que peor pasan en la cárcel, entonces obviamente lo tenían que aislar o él tenía que aislarse en su celda para que no pase esto. Actualmente, Luis Alfredo Garavito se encuentra en estado terminal recluido en la penitenciaría de máxima y mediana seguridad de Valledupar. Y aunque el 6 de julio de 2021 se aprobó la cadena perpetua para asesinos y abusadores sexuales de niños y niñas en Colombia, esta no se aplicará a Garavito porque las leyes colombianas no son retroactivas. Antes de yo matar, cometí muchas violaciones, es verdad, eso ya lo confesé en la fiscalía, lo hizo, se judicializó y ya quedó. ¿De cuántas violaciones podemos hablar? No tengo yo presente, no tengo, pues si pueden decir un número, ya más de un centenar. Sinceramente suena muy mal que yo diga esto, pero estamos hablando de uno de los mayores monstruos de Latinoamérica y espero que esta enfermedad se encargue de llevarlo antes de su libertad. Sinceramente yo creo que me animo a decir eso y creo que muchos pensarán como yo. Si esta enfermedad no lo mata antes del 2023, posiblemente veríamos a Garavito libre en Colombia. Hasta acá la historia del día de hoy. Espero sus comentarios. Si todavía no están suscritos, suscríbanse, aprieten la campanita para que les avise cuando hay videos nuevos acá en el canal y también a través de Facebook. Y nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Arturo Carrión en edición, que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción.